Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de análisis en vivo, como cada miércoles, 10:30 AM, sí, horario de Perú. Aquí nos encontramos entonces de nuevo para continuar con nuestros análisis desde el aspecto técnico y fundamental. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, yo voy a dar la parte fundamental y voy a tocar un poquito nomás lo técnico, más por arriba, y también va a estar conmigo Orlando Sivira, que él se va a dedicar a entrar más de lleno, a fondo y en detalle, al aspecto técnico, ¿sí? Vamos a empezar entonces leyendo las noticias que se han publicado en el boletín del día de hoy, que aquí lo tienen en la pantalla, ¿sí? Recuerden que este boletín es gratuito, lo distribuye New Capital de lunes a viernes a los mails de todas las personas que estén registradas, ¿sí? Si alguno no lo tiene, ya le voy a decir en breve cómo hacer para poder obtenerlo. Aquí está el de la fecha de hoy, 1 de septiembre del 2021, empezamos mes nuevo. Bien, vamos a ir leyendo entonces las noticias e ir explicándolas y por supuesto ver el impacto que éstas generan en los diferentes activos. Bien. Por un lado tenemos que la actividad fabril a nivel mundial ha perdido un poco el impulso que venía teniendo, ¿sí? Porque debido a lo que hemos hablado varias veces, que se ha ido perdiendo el impulso porque la pandemia genera interrupciones en la cadena de suministro, ¿sí? Tuvimos un video, un seminario que está publicado ya en YouTube, donde explicamos el tema de la cadena de suministro, ¿sí? Ya les voy a decir cuál es este video. Es este de acá, este que dice 25, análisis en vivo 25/8. Aquí hay una parte en la que explico el tema, ¿sí? A ver, ya les digo bien, acá en minuto 9, acá está, minuto 9 aproximadamente, véanlo, porque si no entienden a qué me refiero con cadena de suministro, acá tienen la explicación. Pero brevemente les informo que esto se trata de todas las personas, empresas y empleados que toman parte de lo que es un proceso productivo, de distribución y demás, y obviamente una pandemia como esta, que al ser tan infecciosa, más con las nuevas cepas, interrumpe constantemente esto, entonces a las fábricas se les complica un poco lo que es el crecimiento, y obviamente se ha visto reflejado en agosto con esta pérdida de impulso. Sabemos que hay nuevos brotes, que hay algunos países que están ya yendo a lo que es el cierre, un caso es Nueva Zelanda, así que eso hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona. Bien. Y obviamente, al verse afectado este tema, el tema de la fabricación, genera otros problemas económicos. Al no haber una buena provisión de diferentes productos a las personas, obviamente esto genera una caída de consumo porque no se está pudiendo asistir a todos los consumidores. Así que eso es lo que han mostrado las encuestas que se han realizado el día de hoy con respecto a la actividad fabril mundial, estamos hablando mundial, en el mes de agosto, ¿sí? Así que esto es muy importante para tenerlo en vista y ver qué efectos puede ir generando en el largo plazo en los mercados bursátiles, ¿sí? Seguimos aquí. Estas otras noticias que tenemos por acá, en este caso habla de los mercados financieros de lo que es la Unión Europea y que ha logrado dentro de todo recuperarse a niveles
buenos a niveles superiores, incluso previos a la pandemia. Así que esto es un muy buen signo para lo que es la economía europea. Pero obviamente los mercados se están enfrentando a correcciones, que esto es bastante esperable, ya que han logrado este crecimiento y luego siempre de crecimientos el mercado naturalmente tiende a corregir. ¿Por qué? Porque el mercado está lleno de especuladores que siempre tratan de sacar el máximo provecho y entonces ante un movimiento interesante, obviamente van a hacer la toma de ganancias, que eso es totalmente normal. Eso ha dicho el organismo de control de valores del bloque. Así que tenemos que también estar pendiente a esto con respecto a lo que es la economía europea. Si ustedes invierten en los índices europeos o acciones que los componen, o también si invierten en alguna moneda del bloque, como por ejemplo en este caso el euro. Bien, así que eso con respecto a la economía europea. Con respecto a los mercados bursátiles de Estados Unidos, ya pasamos a la otra parte, al otro lado del charco, como le dicen, del mar. Con respecto a Estados Unidos, los índices subieron el día de hoy, están encaminándose a un máximo. Los inversores están totalmente a la espera de los datos de empleo privado y las partes de lo que indica la actividad fabril. Y estos datos se publican los primeros viernes de cada mes, las nóminas no agrícolas y demás, que son datos de empleo que son muy, muy esperados por los inversores, todos los meses. ¿Sí? Con respecto al euro, a la moneda en sí, está cerca de máximos, ¿sí? Con respecto a la sesión previa. ¿Sí? Otro tema particular con respecto a la economía europea es que el reporte de inflación salió más alto de lo esperado. Así que esto es muy positivo. La inflación de la economía de la zona euro está bastante débil en general comparada con otras inflaciones. Y ya venía débil de antes, incluso de la pandemia, porque las tasas bajas de interés no las tiene de ahora, las tiene de antes. Así que el hecho de que haya un crecimiento significa que hay un impulso económico y obviamente esto impulsó el rendimiento de los bonos. Así que tenemos buenas perspectivas con respecto a lo que es la economía europea. Está por fin dando algunos pasos hacia adelante porque la ha tenido bastante complicada. Para poder ver entonces todos estos efectos, vamos a hacer un repaso de los índices bursátiles americanos y de los índices bursátiles europeos, haciendo actualización de los niveles que hemos visto con anterioridad. Bien. A ver qué tengo por acá. Acá tengo el CAC 40, que este es un índice bursátil europeo. En este caso, el CAC 40 representa a Francia. Estas líneas de aquí ya las habíamos visto con anterioridad, así que no las vamos a ver en este momento. Lo que quiero que se concentren ustedes es en este último movimiento alcista, que es un impulso bastante interesante. De hecho, desde aquí, desde su último bajo, el precio ha subido de forma bastante sostenida, mostrando entonces un sentimiento positivo con respecto a la economía francesa, que es integrante de la economía europea. Pero en este caso no tenemos ningún punto para dar seguimiento en este caso. ¿Sí? Vamos con respecto al DAX 30. El DAX 30 es el índice alemán. Y recordemos que Alemania es la economía más fuerte de Europa. Aquí sí tenemos algunas actualizaciones para hacer. Voy a volver al Zoom. Acá, ¿cuáles son las actualizaciones que podemos realizar? Teníamos estas dos líneas anaranjadas, que mostraban un canal bajista, equidistante. Este canal, bueno, primero aquí genera el rebote con patrones muy interesantes y se genera la caída. Pero posteriormente a eso, el precio con esta vela que yo les acabo de marcar, esa vela verde, genera un rompimiento alcista. Al generar entonces ese rompimiento alcista, indica que el precio
tiene voluntad de continuar hacia el alza. Entonces, hace el retesteo con la vela roja que sigue, toca nuevamente el mismo punto de rompimiento de la línea naranja y sube, generando entonces el movimiento alcista. Entonces, más allá de que después el precio cae, tiene una vela que genera una caída muy profunda, el precio vuelve a subir con un mechazo, pero vuelve a ir en positivo, dejando entonces ya la ganancia más que interesante. Entonces, en este caso, la actualización que tenemos con respecto al DAX, ¿sí? Escribo el DAX 30, índice alemán, es esta entrada en compra por rompimiento. La hayan hecho o no, lo interesante es que estén atentos a estos patrones, que en realidad este patrón lo pueden ver ya sea o en este activo o en el activo que ustedes estén siguiendo. En este caso es un patrón de rompimiento previo a un patrón acá de rechazo. Siempre tengan en cuenta patrón de rompimiento o patrón de rechazo. Ustedes van a ir escogiendo cada uno de acuerdo a su objetivo y de acuerdo al seguimiento que le hagan a cada activo. Disculpen. En este caso, el índice alemán presenta unas caídas, ¿sí? Las últimas velas, como les mostré, tienen un potencial bajista bastante fuerte. Así que está como quien dice, como salido de la correlación con respecto al índice francés que veíamos con anterioridad. Bien. Seguimos. Acá tenemos el IBEX 35. El IBEX 35 generó movimientos diferentes y los vamos a marcar en este caso. Este índice le veníamos dando seguimiento con esas dos líneas equidistantes negras que están acá, esta y esta. ¿Qué sucedió aquí? Esta ruptura ya la habíamos visto, la previa. ¿Qué es lo que nos quedó ver? Los rechazos. Después de la ruptura, el precio vuelve a entrar al rango, rebota una vez con una vela clímax, sube, vuelve a rebotar con otra vela clímax y cae. Es decir, que el precio se ha mantenido dentro de un canal, ha salido y ha vuelto a ingresar. Y lo ha hecho dos veces. ¿Sí? Se los explico mejor. Este patrón que vamos a ver a continuación es un patrón de precio que pueden encontrarlo con diferentes nombres, pero en este caso lo vamos a llamar como canal equidistante o canal, ¿sí? Como quieran decirlo. En este caso es un canal alcista. ¿Qué significan los canales? Que tanto el soporte como la resistencia se mantienen en una distancia que permanece a lo largo del movimiento, ¿sí? Esa distancia se va replicando en cada parte del canal, se mantienen paralelas. El precio, una vez que ustedes han identificado ese canal, va a ir rebotando en cada parte de él hasta que lo rompe. En este caso, hay un rompimiento, hay una consolidación y el precio vuelve a ingresar. ¿Sí? Entonces, al haber una consolidación y volver a ingresar, lo que genera es un rompimiento falso. ¿Se lo puede operar? Por supuesto. Da tiempo suficiente para obtener una ganancia. ¿Cuáles son los tipos de rompimiento que se pueden dar aquí y cómo saber si es verdadero o no? Si esta es la resistencia, el precio puede hacer lo siguiente para corroborar que es un rompimiento falso. Rompe, apoya, rebota o rechaza aquí con un patrón de rechazo y sube. Cuando ustedes vean eso, que hay un rompimiento, un retesteo y un rechazo en este punto de aquí, aquí tenemos más probabilidades de que el rompimiento sea real. La otra forma, en el caso de que no haya un retesteo, es en el caso de que rompa, consolide
y rompa la consolidación hacia arriba. Si se genera ese patrón de precio, entonces significa que el rompimiento es real. Diferente es cuando se dan los patrones falsos, digamos, que quiere decir que el precio va a volver a ingresar al rango, ¿sí? O a este canal, y significa que podemos seguir operando los rebotes dentro del mismo. ¿Cuáles son estos rompimientos? Un rompimiento, una consolidación, y la consolidación se rompe hacia el lado contrario que estamos esperando. Entonces el precio vuelve a ingresar. Y la otra es que directamente el precio suba y baje automáticamente, ni siquiera consolide, no haga nada. ¿Mm? Y cuando llega aquí, que nosotros estamos esperando el patrón de rechazo, como sería en este caso, no se genera y el precio vuelve a ingresar. Una vez que vuelve a ingresar, significa que yo puedo seguir operando los rechazos dentro de este canal. ¿Cuáles serían los rechazos? Las compras en los soportes y las ventas en las resistencias. Compras en soporte, venta en resistencia y así. Acá se genera otro rompimiento, pero este es falso directamente. Este sería este patrón. Y este de aquí sería este. ¿Sí? ¿Mm? El primero porque rompe, consolida y vuelve, y el segundo rompe y vuelve automáticamente. No consolida y tampoco rechaza. ¿Mm? Bien, luego de entonces de esto, ¿qué se genera? Tenemos que esperar a que el precio llegue al soporte para ver un patrón de compra o esperar a la resistencia para un patrón de venta. En este caso, en esta temporalidad de 4 horas, tenemos esta clímax que me da el patrón de compra aquí y esta otra clímax aquí que me da el patrón de venta. Y entonces tenemos ese movimiento. ¿Mm? Entonces, en este caso, más allá de que haya un rompimiento, la venta ya venía desde acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, este es un patrón de precio clásico. Como les decía, se llama canal equidistante o canal. Puede ser alcista o puede ser bajista. Dentro de este canal ustedes van a ir operando los rebotes. Y esto es lo que ha sucedido acá. El precio ha vuelto a ingresar, entonces nos quedamos esperando una venta aquí. El precio en este caso todavía no llegó. Se quedó muy cerquita, pero lo está rechazando por el momento. Así que vamos a ver qué sucede hasta que directamente este canal se rompa por completo y se pierda entonces esa estructura y empiece a armar alguna otra para abajo o para arriba. Bien. Eso fue entonces lo que pasó aquí con el IBEX 35. Y con respecto a, aquí tenemos el FTSE 100, que es otro de Europa, pero en este caso es el de Reino Unido. Aquí estábamos esperando una venta, porque por eso tenemos aquí la flechita, pero vean, no tenemos un patrón en 4 horas específico que nos dé la venta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros queremos un rechazo. ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos una vela verde que frena, pero no es ningún patrón. Y automáticamente tenemos esta vela roja que vuelve a ingresar y quizá sí podría haber sido esta una forma de darnos cuenta que el precio vuelve a entrar una vez que cierra esa vela por acá y ahí abrir la venta. Pero el precio automáticamente vuelve a ir hacia arriba. En este caso no hay patrones interesantes porque no tenemos ningún patrón de rebote. Lo único que tenemos es un rompimiento para volver a ingresar al canal, digamos. No hay canal, directamente decimos para volver a ingresar hacia la zona de abajo, hacia esta zona, debajo de la resistencia. Y luego tenemos estas velas que ya salen por completo de la zona, que ya sería otra situación diferente. Pero bueno, esas son las actualizaciones con respecto a los índices bursátiles estadounidenses, perdón, europeos. Y ahora vamos a ver los de Estados Unidos rápidamente para actualizarnos a ver en dónde estamos situados. Aquí tenemos el Standard & Poor's. Esto, aquí ya vimos los patrones que se dieron, las últimas compras. Las vimos en seminarios anteriores, que es este rebote aquí. Y posteriormente a eso, el precio
se ha quedado simplemente en una especie de consolidación por el momento. Así que aquí no tenemos novedades, simplemente vamos a esperar a ver si el precio llega hasta esta línea de arriba o no, pero no tenemos para actualizar. Y aquí, este también lo vimos ayer, que les había mencionado sobre los riesgos de operar al alza cuando tenemos un nivel que tiene una inclinación bajista, y acá evidentemente lo vemos. El precio rebota nuevamente hacia el alza, pero vuelve a caer y vuelve a frenar en el mismo nivel. Esto es el Dow Jones. Con respecto aquí al Dow Jones, si el precio realmente tiene intenciones de subir y dejar de rebotar hacia la baja, lo que podríamos hacer para sacarnos el riesgo que genera una entrada de este tipo sería directamente esperar a que se genere un rompimiento de esta resistencia que les estoy dibujando ahora. Y si aquí vemos que esto sucede, entonces ahí la compra ya sería mucho más sencilla. Para que vean entonces la explicación que di ayer con respecto a este tipo de entradas en el Dow Jones, ya tienen disponible en mi canal de YouTube el video de ayer, que es este, análisis de mercado financiero, 31 del 8 del 2021. Véanlo, porque en una parte hablo sobre esta explicación con respecto al Dow Jones, y ahora le hacemos la actualización. Entonces, una compra aquí, una posición larga, sería mucho más, menos riesgosa, digamos, que hacerla aquí abajo. Aunque, obviamente, tiene un riesgo extra desde el punto que está más arriba la compra. Pero desde la parte del manejo del stop loss es mucho más fácil. Y con respecto al Nasdaq, aquí tenemos que el precio continúa con la subida. Esto ya se veía desde ayer, que tenía fuerza. Y al momento no tenemos una estructura como para dar seguimiento ahora, como para actualizar. Así que ahí les he mostrado entonces brevemente el efecto de las noticias desde el punto de vista técnico sobre las noticias que acabamos de decir. El efecto entonces se va viendo de a poco en los mercados bursátiles. Bien. Vamos a hacer actualización del dólar. Acá tenemos el índice del dólar. Recordemos la última entrada que habíamos dado era la venta aquí con esta vela de aquí que estoy mostrando. ¿Sí? Y también porque se rompe la consolidación, este cuadro que estoy seleccionando. O sea que tenemos entrada en venta tanto por esta clímax, que es un rebote sobre la resistencia de la consolidación, y también por la ruptura aquí en este punto. Y evidentemente el precio llega hasta la resistencia que vemos aquí. ¿Hasta dónde podría seguir cayendo el precio? Sería la consulta ahora, porque ya esta línea ha sido rota. Entonces, esta consolidación la vamos a prolongar. Y ese va a ser entonces el nuevo punto que vamos a tener de referencia para esperar la caída. Cuando están estas zonas, porque esto realmente es una zona de precio, los rebotes pueden ser en varias partes. ¿Sí? Pueden ser sobre la parte de arriba, la resistencia, pueden ser directamente al soporte o pueden ser en cualquier parte del medio. Es decir, que el rebote se puede dar en cualquier zona dentro de este cuadro, en cualquier punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar patrones muy claros de compra. Esperar a que el precio caiga, que descanse, que lateralice, que frene un poco la velocidad. Esperemos algún patrón de rebote interesante, como una vela clímax, una interna, una envolvente o una estrella de la mañana, para realmente tener certeza de que el precio va a rebotar. Y esta consolidación estaría formando, si eso ocurre, una zona de origen, que es la zona que se mantiene a lo largo del tiempo, donde el precio
Cada vez que cae, rebota en esta zona y vuelve a subir. Vuelve a caer y vuelve a rebotar y vuelve a subir. Tenemos que ver si realmente esta zona de precio se transforma en esto o no. Lo veremos cuando el precio rebote con fuerza ahí. Así que vamos a estar muy pendientes de esta zona que acabo de dibujar. Vamos a hacerle seguimiento a lo largo de estas semanas y ver si realmente esto se genera o no. Ahora, si el precio cae y directamente pasa de largo, nos tenemos que olvidar de que esto sea una zona de origen y la descartamos totalmente. Necesitamos que el precio llegue, frene, pierda la fuerza y tome impulso nuevamente hacia arriba, que es en este caso lo que vamos a estar esperando con el índice del dólar. Bien. Para aquellos que no están al tanto del análisis del dólar que veníamos haciendo, pueden ver este video corto que está aquí en mi canal de Instagram, que se llama Señal Bajista del Dólar, donde explico el momento en la que doy la señal y ahora les estoy mostrando el después, digamos, ¿sí? Vean este video cortito, así saben a qué me refiero con esta señal de venta que dimos en el dólar ya hace un tiempito. A ver, acá tengo una pregunta. Dice, ¿cómo se vienen los datos del viernes de empleo? Dice Alexandra. Digamos, de todos modos, pase lo que pase, ¿el precio sí caería a esa zona? O sea, si nos guiamos más por lo técnico. Alexandra, y para todos en realidad, uno siempre a lo técnico lo tiene que tomar como referencia. Pero lo fundamental es algo que no pueden dejar de lado específicamente por lo técnico. ¿A qué me refiero? Las zonas están trazadas, uno las va trazando desde antes de que pasen los fundamentales. Pero muchas veces los fundamentales, cuando tienen mucha volatilidad, rompen todas las estructuras técnicas, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es o entrar antes del fundamento o entrar después, pero no en el medio del fundamento, ¿sí? Un dato como los de este viernes son datos muy esperados porque se dan una vez al mes y marcan, digamos, la tendencia de lo que sería el resto de septiembre en este caso. Así que lo que yo sugiero para esta situación en particular es que estamos ya a miércoles. Si el precio ya entre hoy y mañana llega y nos da la señal, podemos ingresar. Si no, directamente esperar a que pase el evento y ver qué hace el precio después de él si nos da la marcación. ¿Sí? Pero no guiarnos solamente por lo técnico, tenemos que guiarnos sí o sí por ambas cosas. Hay que permanentemente estarlas mezclando e integrando, ¿sí? Es la mejor forma. Porque si operamos solo desde lo fundamental, no tendríamos puntos de entrada técnicos, no tendríamos más precisión. Y si operamos solo de lo técnico y lo fundamental lo dejamos por alto, quizá algún día venga un fundamento y nos barra todas las estructuras que estuvimos marcando por un buen tiempo. Los integramos y nos manejamos entonces con una seguridad mucho mayor. Bien. Les muestro un poquito más del boletín de hoy, ¿sí? No solamente están las noticias más relevantes, también tenemos una síntesis de los eventos fundamentales más importantes de la jornada, resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas. También tenemos señales, ¿sí? Para que ustedes sigan, operen o tomen de referencia, o también para que las analicen ustedes mismos. Todos los días se analizan 15 activos diferentes, 3 commodities, 6 acciones y 6 divisas. En cada una se muestra un gráfico, como ven aquí, con una flecha que puede ser verde, si es para compra, o roja, si es para venta, con un precio específico. En este caso está haciendo un repaso de una compra a los 1768, que tiene ya al día de hoy un recorrido de más de 5000 puntos. Y aquí están todas las noticias que generan movimientos
en el activo en cuestión. En este caso, todas las noticias que generan movimientos en el oro. El día de hoy vimos oro, petróleo y soja con respecto a materias primas. Con respecto a acciones, vimos Walt Disney, NIO, Alibaba, Merck, Walmart y Microsoft. Con respecto a divisas, se vieron euro canadiense, libra australiano, dólar contra el dólar de Singapur, euro contra lira turca, neozelandés contra franco, australiano contra dólar. Como verán, estas señales ya vienen con un efecto bastante importante. En este caso, el neozelandés contra el franco, desde el momento en el que se da la señal, ya tiene un crecimiento de 168 puntos. Y el australiano dólar, un crecimiento de 74. Si ustedes se dirigen a boletines anteriores, van a poder ver entonces con claridad el momento en el que se da la señal y ahora el después, digamos, viendo el efecto positivo de estas compras en ambos activos. ¿Sí? Más abajo aquí tienen los servicios que presta New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los programas y cursos más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, preparación para el examen CFA nivel 1, este taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros más que están disponibles en la página. ¿Sí? Si alguien tiene hasta aquí alguna duda, por favor me hace saber. Vamos a continuar. Vamos a ver un poquito, a ver las materias primas. Estaba viendo el gas natural. Y ven aquí cómo esta línea, más allá de que ya había perdido vigencia, a veces las líneas siguen funcionando. Vean acá el rompimiento y apoyo que hace. ¿Sí? No significa que acá haya una operación, no, porque esta línea ya se perdió totalmente. Pero les quería mostrar esas coincidencias que a veces las líneas siguen trabajando y siguen dando posibilidad de entrada. Pero bueno, esta no la vamos a tomar como referencia porque ya está. Vean aquí. Acá tengo una flechita que estoy moviendo, ven, de compra. Este es la plata que me la habían preguntado. Si yo extiendo esta línea, a ver, no la extendí, a ver un momentito. Ahí está. Acá tenemos un ejemplo clásico de lo que es un retesteo sobre una resistencia que después se convierte en soporte. Era resistencia hasta que rompe y se convierte en soporte. Testea una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Sí? Y cada vez que testea, el precio va cayendo más. Si ustedes quizá hicieron una entrada en compra acá, tuvieron que soportar toda esta caída, que le añade un riesgo extra. ¿Sí? Como el ejemplo que dábamos ayer con el Dow Jones. Y por más que esta entrada cada vez es más riesgosa, porque cada vez cae más, la resistencia que se vuelve soporte sigue siendo la misma. Es decir, la naturaleza del movimiento y el patrón técnico está perfecto, solo que nuestra operación tiene un riesgo extra cada vez más. Igual, si vemos cuáles fueron los patrones técnicos que dieron la compra, miren cuáles fueron. Aquí principalmente tenemos una estrella de la mañana, que cierra la vela acá. Este es un patrón de rebote, pero en este caso nos da la entrada mucho más arriba. Después tenemos otro patrón. Tenemos estas dos velitas que forman la vela interna. En este caso la compra sería en este punto. Y después tenemos una clímax, que es esta de acá, que en este caso la compra sería en este punto. ¿Sí? Cada punto es donde las velas cierran.
El primer punto lo tenemos aquí, el segundo punto aquí y el tercer punto aquí. ¿Sí? Solo sobre las velas cerradas. Si no, lo que pueden hacer ustedes, si quieren tener entradas mucho más prolijas, en vez de operar al cierre de la vela, lo que pueden hacer es, una vez visto el patrón, programar una entrada a la línea. Es decir, aquí se genera la vela, es decir, programo una entrada acá, o programo aquí, o programo por acá. Entonces aquí sería un punto 4, un punto 5 o un punto 6. Son los posibles puntos donde se pueden hacer las entradas. 1, 2 y 3 serían entradas al mercado, ¿sí? Órdenes a mercado, que se dan con el cierre de las velas. Y el tipo de entrada 4, 5 y 6 serían órdenes de compra tipo límite, es decir, son órdenes programadas a precios específicos que ustedes deseen. En este caso yo puse el ejemplo que es en el punto donde nace la vela que da origen al patrón. ¿Sí? Sea donde sea que hagan la entrada, desde el punto 1 al punto 6, la entrada es ganadora porque sube por encima de todas. ¿Sí? Pero no es lo mismo el riesgo que significa entrar en el punto 1 que entrar en el punto 6. Aquel que entró aquí e hizo la compra aquí, tuvo que esperar varios días perdiendo, yendo negativo, hasta que el precio se va. Incluso puede ser que la entrada, si no supieron manejar bien el stop loss, hayan sido barridos. Y este es el riesgo que tiene operar con soportes que tienen una inclinación hacia la baja esperando una compra. Este ejemplo ya lo vimos ayer. Si el soporte tiene una inclinación bajista y yo busco rebotes, corro mucho riesgo de que el precio siga rebotando sobre ese soporte, el rebote sea cada vez en un punto más bajo y yo tenga que estar esperando y soportando pérdidas. Mientras ustedes sean conscientes de ese riesgo, deben saber que deben buscar entonces el punto lo más cerca de la línea, es decir, que en este caso es preferible hacer entradas tipo límite, entradas programadas. Entonces, no harían la entrada tipo 1, 2 o 3, sino que harían la entrada tipo 4, 5 o 6, porque esta situación amerita que lo operen de esa forma, porque tienen un soporte con una inclinación hacia abajo bastante pronunciada. No es lo mismo que esta línea. Vean esta, tiene una inclinación muy fuerte. ¿Sí? Espero que se haya entendido entonces este punto, que es una forma de manejar el riesgo de una forma mucho más conservadora, mucho más prolija, y que puedan aprovechar esta oportunidad y no se la pierdan simplemente por el tipo de soporte sobre el que estarían ingresando. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, voy a buscar algún activo sobre el que hayamos dado alguna señal anteriormente. Habíamos estado viendo hace unas semanas el euro, el dólar, el yen y el franco. Dólar, yen y franco. Bien, acá tenemos el euro franco. Habíamos visto que estábamos esperando por acá un rebote, que se da acá muy, muy cerquita. Y acá estamos esperando a que el precio toque la resistencia, pero aún no la toca. Así que en euro franco vamos a continuar esperando a ver si el precio logra rebotar y si es que nos da esa venta. Tenemos que esperar el rebote. Acá dice Leo, ¿y si lo trabajamos con soporte horizontal totalmente? También es una posibilidad, por supuesto. El tema es que no siempre los soportes que vos busques van a ser horizontales. A veces no. En este caso, más allá de que aquí tenemos este soporte que tiene una inclinación, acá después se forma un soporte horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes?
cuando vean un soporte como ese que tiene tanta inclinación, o pueden tomar en cuenta las consideraciones que les dije, o bien directamente pasar a otro activo y buscar otro soporte que tenga o una inclinación quizá no tan brusca o que sea horizontal. ¿Mm? Eso lo eligen ustedes, queda a criterio de cada uno. Por supuesto que el soporte horizontal le quita mucho riesgo a eso. Así que si se sienten más cómodos así, bienvenido sea, háganlo de la forma que ustedes se sientan mejor. ¿Mm? Además, como dice Leo, son más fáciles de reconocer. Por supuesto, sí, son mucho más fáciles. ¿Sí? También es bueno que sepan manejar las líneas que tienen un ángulo, ¿sí? No, quizá no para operarlas, pero sí para reconocerlas visualmente, porque muchos patrones se dan sobre ellas. Aquí tenemos, quedó ahí media escondida, esta velita que teníamos de rechazo. ¿Mm? En este caso estamos hablando del euro-yen sobre este soporte. Acá tenemos el rechazo, se da, se los voy a marcar con qué velita. Y tenemos en este caso esta clímax. A ver, no me marca, un momentito. Ahí, esa clímax. Y después tenemos este patrón de estrella de la mañana, que queda un poquito por debajo de la línea, pero ya el primer patrón lo tenemos y es muy sólido. ¿Mm? Es decir, que aquí ya tenemos una compra y el precio se va hacia arriba. Aquí esperábamos un rebote, pero el mismo no se da. ¿Por qué no se da? Porque la vela con la que llega es una vela alcista. Esta vela alcista no tiene ninguna intención de rebotar. Las dos velas que siguen son totalmente alcistas, no tienen ninguna intención de rebotar. Y esta vela que sigue, en realidad lo que está haciendo es un rompimiento y un apoyo. En ningún momento está queriendo ingresar de vuelta ni rebotar. Por eso el precio sigue subiendo. Tenemos el patrón de rompimiento, apoyo y continuación, que es el que mencionábamos recién cuando veíamos ese equidistante que les mencioné. ¿Sí? Entonces aquí, esta venta no se da, pero sí se da esta compra y sí se da esta compra por otro patrón que ya hemos revisado en otras ocasiones y lo hemos vuelto a revisar el día de hoy. Bien. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, los invito entonces a que escriban por el chat que está disponible, abierto para todos. Les muestro cómo hacer para obtener el boletín diario y para también tener esta cuenta, esta plataforma que se llama MetaTrader 4, perdón, MT4 o MetaTrader 4 en su computadora instalada. Es una plataforma gratuita, es de demostración para que ustedes puedan practicar y es muy útil, es totalmente necesario que la tengan. Ambas herramientas son gratuitas. Pueden pasar por la página newcapitalsecurities.com, que acá se las copio y se las pego. Van a ir hasta la sección de suscripciones, que está más abajo, pasando aquí por todos los cursos. Aquí, área de suscripciones, reportes diarios. Aquí completan el formulario y quedan ya suscriptos para recibir el boletín a diario. Y aquí, donde dice solicita tu cuenta demo, completan sus datos, le dan clic en el botón enviar y les llega un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta aplicación en su computadora y la puedan usar para practicar todos los días porque es sumamente útil que lo tengan. ¿Mm? Bien, eso es lo que yo quería mostrarles por mi parte. Los voy a dejar ahora entonces con Orlando Sivira, que es mi compañero, para que él siga ahondando mucho más en profundidad en la parte técnica. ¿Sí? Él les va a analizar el dólar y el yen. ¿Sí? Así que los dejo con él para que de continuación con el resto del seminario. Adelante, Orlando. Listo, Emilia, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, para dar continuidad al seminario,
como bien lo mencionó Emilia, vamos a conversar acerca de el yen, libra y euro. O podemos recortarlo a libra, euro y el índice del dólar. ¿Ok? Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, me verifican cuando la logren ver. Recuerden que tienen un chat y en el chat van a poder realizar todas las consultas. ¿Ok? Aquí ya deberíamos de estar viendo pantalla. Y bueno, primero que nada, chicos, vamos a estudiar aquí un momento el índice del dólar, que es básicamente nuestro, podemos mencionarlo, nuestra vía, ¿no? Para nosotros poder detectar algún tipo de entrada en otro par de divisas, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos siempre, lo primero que realizo en la mañana, es ver el dólar. DXY, lo pueden ver en TradingView. Recuerden que siempre es importante que de hecho el índice del dólar ya lo tengan pues trabajado, ¿no? Desde hace ya tiempo. Si ustedes no tienen niveles marcados importantes para el índice, pues deberían de ir marcándolos desde ahora, ¿no? Los puntos más importantes. Fíjense que, bueno, hay distintas maneras de poder determinar soportes y resistencias, ¿no? Están, pues, lógicamente, los soportes y resistencias verticales, están los soportes y resistencias horizontales y están los soportes y resistencias de tendencias, ¿no? Lo que también se le puede llamar en rango, como muy bien se lo ha explicado Emilia y se los mencionó en pantalla, ¿no? Estos tipos de soportes y resistencia son siempre buenos que lo tengamos checado, porque básicamente observamos el canal de oscilación, ¿no? Observamos los posibles niveles donde el par pueda retestear, pueda y quiera trabajar, ¿no? Eso es lo importante, entender que estamos trabajando con probabilidades. Estamos intentando sacar todas las probabilidades posibles. Entonces, en este caso, para yo detectar los trades, me vengo básicamente a una hora. Y como ya el índice está trabajado, ya sabemos que estamos dentro de un entorno bajista. Y si pues lo apoyamos con las noticias, rumores que han estado ocurriendo desde el punto de vista de Estados Unidos, podemos ver y contrastar que en el gráfico hay un sentimiento pesimista, hay un sentimiento vendedor, ¿no? Con respecto a la moneda del dólar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen, digamos, los trucos, ¿no? Por así decirlo. El índice del dólar, dependiendo del país de donde nos encontremos, puede aperturar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentren. En este caso, fíjate que estamos con una zona horaria de -4 Lima, de -4 en Caracas. Si lo colocamos en -5 Lima, podemos ver que por acá esta vela viene siendo las 7 de la mañana, ¿ok? Que abre con noticia. Y básicamente acá a las 8 ya tenemos lógicamente la sesión de América aperturada, ¿no? Y pues lógicamente viene a dar la continuidad de ese sentimiento bajista, de esta caída que está acá. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante observar las horas y los tiempos? Bueno, porque realmente a esa hora es donde entra la liquidez, donde entra la liquidez de los operadores, donde entra el solapamiento de la sesión de Europa y la sesión de Nueva York. ¿Ok? Fíjense que acá, en este espacio que hay acá, hay un momentum, vamos a colocarlo más claro.
Y esto es lo que formó desde este punto, ¿ok? Que encontramos una zona de soporte, que lo que aquí nosotros podemos detectar es un hombro, cabeza, hombro, formándose en un gráfico de 1 hora, donde el segundo hombro no tomó la fuerza suficiente para poder reventar su antigua resistencia y por ende dio una perspectiva de caída de precio en el índice del dólar. Entonces, ya de por sí, desde, bueno, el 31 de agosto, fíjate, 10, 9 de la mañana, el mercado actuó en consolidación, se estaba acumulando, esperando, el mercado estaba atento a algo que iba a ocurrir, alguna noticia. Las noticias se brindaron y dio como resultado al día de hoy una distribución negativa, una distribución hacia la baja desde el punto de vista del índice del dólar. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que todo lo referente a GBP USD, Euro USD, NZD USD, Audi USD debería de irse al alza, ¿ok? Por simple tecnicismo, debería irse al alza. ¿Por qué? Porque estamos en contra o estamos en presencia de un mercado bajista que está confirmando con fuerza la caída del mercado. Emilia muy bien mencionó que hay espacios que tenemos que observar, donde hay patrones que se forman no, que se cumplen a cabalidad. Y mayormente estos patrones gráficos o patrones de velas que se cumplen a cabalidad es porque están congruentes con las horas en las cuales está la concentración de operaciones, ¿no? Y eso es en este horario, señores. Bueno, en el caso de Lima, entre 7 y 8 hay que estar atentos. Y en el caso, pues, de Caracas, tenemos que estar atentos a partir de las 8 o 9 de la mañana. Entonces, aquí lo que se forma es la culminación y la distribución del patrón de hombro, cabeza, hombro que estaba acumulado, acompañado de una envolvente bajista, lógicamente en gráficos de 1 hora, justo en la formación del pico derecho, en 1 hora. Pero ¿qué pasa? Que como ya nosotros estamos trabajando encima de la hora, no lo trabajo en 1 hora. Yo lo voy trabajando en time frames menores, en 15 y en 5 minutos. ¿Por qué? Porque básicamente necesitamos más información más rápido para poder especular mejor, ¿no? Recuerden esa palabra, especular. Somos especuladores de formaciones técnicas. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, abre el mercado a partir de las 7. Aquí es donde vemos que vamos a colocar esto en lineales. Vemos que el mercado hace una ligera formación de resistencia hacia la baja, intenta hacer una formación de doble suelo, rebota, pero efectivamente no logra atravesar la resistencia del hombro, cabeza, hombro que se estaba formando en 1 hora anterior. Entonces ya esto básicamente nos demuestra es que estamos en un entorno básicamente bajista. Si solamente lo ponemos en referencia con este pico, fíjense acá, básicamente respetó toda la formación, ¿no? De la tendencia bajista, ¿ok? Y continuidad de la formación. Entonces, ¿qué hay acá? Que es donde básicamente ya nosotros estamos observando cómo nosotros veríamos acá la oportunidad de poder entrar. Básicamente tenemos que aprender a usar el Fibonacci, ¿ok? Hay distintas maneras de extensión de Fibonacci. Podemos iniciar desde el punto donde iniciamos la tendencia bajista hasta donde culmina, ¿ok? Hasta donde culmina, que viene siendo desde este punto máximo hasta este punto mínimo. Siendo así, las reglas del Fibonacci es que cuando el precio oscila por el 23.60% del Fibonacci, básicamente la tendencia está perdiendo fuerza de irse hacia el alza, ¿no? De recuperar estos puntos. Y si el Fibonacci ya nos está demostrando que está perdiendo fuerza y tenemos la señal de que no está superando la resistencia del hombro, cabeza, hombro que está formando en 1 hora, que viene siendo este punto de congruencia, yo más aún voy a querer estudiar esa zona. ¿Ok?
Yo más aún voy a querer estudiar esta zona. Ok, esta zona que está acá. Nos pasamos a gráfico de velas y básicamente vemos aquí una formación de estrella de la noche. Esto es una variación, señores. Esto que está acá es una variación de estrella de la noche, justo en un punto de quiebre que necesitamos observar para saber si es una estructura alcista o una estructura bajista. Y efectivamente, la estructura fue bajista. Si venimos de nuevo a 5 minutos, podemos ver que la consolidación, vamos a borrar aquí un momento, que la consolidación se forma y se ve aún mejor, ¿no? De hecho, podemos ver en 5 minutos otro tipo de patrones que nos ayudan a ver la tendencia bajista, ¿no? Mira, fíjate, esto es básicamente un triple top y caída del precio. Entonces, nos está formando un triple top en 5 minutos, donde tenemos una formación de 15 minutos de posibles doble techos con cansancio y rechazo al 23,60%. Le añadimos la resistencia que no la logra superar del hombro cabeza a hombro de 1 hora y vemos pues que todo nos indica o nos da una sensación de querer vender. Y lógicamente acá las ventas hubiesen sido efectivas, ¿no? Esto es viéndolo desde el punto de vista del dólar, ¿no? Estuviésemos con dólar. Dólar de primero, entonces aquí ya veríamos unas ventas, ¿ok? Si nos venimos a gráficos de libra dólar, vamos a ver es un periodo alcista. ¿Por qué? Porque GBP está de primero. Así de simple. GBP está de primero. Y si GBP lidera en el par, USD va a ser el par débil. Y fíjate que acá se ve el objetivo que quería llegar fácilmente. Mira, ¿cómo hacemos para tomar la entrada? Bueno, de igual manera, como no sabemos aún qué dirección tomar, a todo vamos a lanzar un Fibonacci para ver cuáles son las posibles zonas donde él pudiese acumularse o pudiese ser algún tipo de estructura. Fíjate que acá en el primer Fibonacci que lanzamos, el mercado básicamente cae hasta un punto del 71%. Y esto viene siendo las 5 de la mañana. El mercado cae hasta esta zona. Se supone, según el Fibonacci, según la teoría, que el 78,60% es un nivel llamado Golden Ratio o ratio de oro. Vamos a marcarlo por acá también. ¿Y qué es lo que hace este ratio de oro? Este ratio de oro lo que nos indica es que el mercado, mientras esté oscilando por esa zona del Golden Ratio y haya un rechazo, como lo estamos viendo acá, hay un rechazo de esta zona, fíjate que esta vela era roja, hizo una formación de una estrella de la noche para dar una continuidad bajista hasta esta zona, según la tendencia principal, según la tendencia principal, pero hubo rechazo. Hubo rechazo con ese martillo y este martillo nos devolvió la tendencia entonces hacia el alza. Y teniendo ya esa sospecha de esta resistencia hacia la baja de la libra, nos vamos nosotros al índice del dólar y es lo que estudiamos, ¿ok? Para ver hacia qué dirección entonces puede tomar, ya teniendo la sospecha de que el GBP no quiere caer, sino que va a subir. Y obteniéndonos esta fuerza del dólar hacia la baja, pues lógicamente, fíjate, a partir de las 7, vamos a vernos acá en 5, 15 minutos para que también vean la función. A partir de las 7:30, 7:45, hubo el rechazo hacia la baja. Fíjate que el mercado acá lo rechazó, nos dio la continuidad bajista para volver a caer a este nivel. Él en lo original debió haber caído nuevamente a este nivel. Y acá en este nivel, sí irse hacia el alza, ¿no? Sí irse hacia el alza y hacer la formación típica aquí, del doble suelo, ¿ok? Esto era realmente era esperar hasta este punto, ¿ok? De nuevo, fíjate que es congruente con la hora a las 8, y de aquí
comenzar irse hacia el alza. ¿Qué ocurrió? Que todo se adelantó. Todo vino mucho antes. El mercado rechazó la caída porque más bien el interés es cada vez más hacia el alza. Y fíjate cómo lo comprobamos con el volumen, ¿no? Una gran cantidad de volumen en esta zona, en 15 minutos. Vamos a bajar a 5 ahora. Vamos a ver un poco más por acá. Vamos a colocar aquí en gráficos lineales. ¿Ok? Y el rechazo, ¿no? Fíjate. Aquí viene un periodo que ella quería bajar, estaba acumulándose para hacer una distribución bajista. Fíjate acá, a este punto hizo el rechazo. No, yo no voy a bajar. Esto es un rechazo. El dólar está muy débil. ¿Cómo yo voy a bajar? Así de simple es. ¿Ok? El mercado se mantiene en un punto nuevamente más alto que el punto anterior para intentar cambiar estructura. ¿Ok? Acá en este punto él debió dar una estructura nuevamente bajista, como les estoy explicando, y la entrada esperarla por acá. No, realmente, yo estaba esperando entrada por acá. ¿Ok? Aquí teníamos una entrada pendiente. ¿Ok? Aquí tenemos una entrada pendiente con un riesgo hasta este punto. ¿Ok? Hasta este soporte, ¿no? Del último punto más bajo que pudimos encontrar en 5 minutos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que esta orden pendiente no se ejecutó. No se ejecutó, lógicamente, por lo que ya venimos conversando del índice del dólar, que básicamente se fue a la baja desde las 7, se fue a la baja muy temprano. Y el Libra, pues lógicamente, no cumple el ciclo completo, se adelanta y se va entonces hacia el alza. Y fíjate que de igual manera, la orientación que teníamos de irnos hacia el alza con GBP fue totalmente objetiva. Y objetiva hasta su siguiente punto, bueno, en este caso fue hasta acá, desde acá, que en este caso el último punto era esta resistencia, pero nosotros lo colocamos hasta el take profit, hasta este último pico, porque recuerda que siempre hay una zona de liquidez que el precio normalmente busca no caer hacia esas zonas, ¿ok? Busca no caer hacia estas zonas y lo que hace es devolverse rápidamente para volver a conseguir un soporte, ¿ok? Estas operaciones ya yo las tengo cerradas, ¿ok? Porque fíjate que más bien es probable una formación de doble techo y que el mercado pueda retroceder o descansar hasta esta zona, ¿no? Que viene siendo este otro punto congruente. Siempre así es como se puede ver los puntos donde el mercado descansa, que donde el mercado posiblemente quiera descansar a esta zona. ¿Ok? Fíjate que si lo colocamos en gráfico de velas, él sí llegó a su punto de resistencia, a su punto objetivo, ¿no? Él sí llegó. Esto que está acá es una línea, sí. No se crean que es que ya cayó. Es una línea, pero bueno, está haciendo una formación al parecer algo bajista, ¿no? Está intentando rechazar esta zona. Fíjate cómo ya tiene de las 9, 10, 11, 12 rechazando este punto. Eso es algo también muy importante, saber hasta cuándo cerrar. No se dejen influenciar por querer ganar más. Dejen los take profits colocados a zonas objetivos de resistencia o de soporte, sea compra o sea venta. ¿Ok? Así de simple. Porque fíjate que yo acá en este trade básicamente fue desde las 7, 8, duró una hora este trade y dio los 29 pips, dio casi los 30 pips. Normalmente buscamos son 20, 25 pips al día por par, pero 30, fíjate que fue bastante objetivo y es por la volatilidad que tuvo el dólar. ¿Ok? Un trade de una hora, ya dio tu objetivo, sencillamente lo cierras. Porque si no, fíjate que igual el mercado, acá hasta este punto, él cayó, volvió a caer acá, fíjate, 17 pips. De repente tú no colocaste el take profit, te colocaste nervioso y saliste por 17, pudiendo haber salido tranquilamente el objetivo de 30, 29. Sin embargo, fíjate, si lo llegaste hasta acá, pues has dejado hasta acá casi los 40 pips, ¿no? Casi los 40 pips. Vamos a ver con eurodólar.
Con euro dólar funcionó exactamente igual. El mercado estaba haciendo una consolidación bajista. Fíjate, aquí está el mercado consolidado nuevamente, buscando la manera de tomar liquidez, ¿no? De buscar por dónde entrar, de si hice un quiebre hacia la baja o un quiebre hacia el alza. Fíjate que el punto acá comenzó, bueno, desde la 1 de la mañana del día de hoy. Y retesteó, fíjate lo que retesteó, precisamente un punto de resistencia en una hora, claro. Y nos dio este periodo alcista. Ya nosotros sabíamos que esto se iba a venir hacia el alza. Ya estábamos viendo el índice del dólar, ¿no? Si el dólar está débil, euro va a subir y libra también va a subir. NZD también debería subir. ¿Ok? Entonces, fíjate, el mercado efectivamente retesteó, ¿no? 7.45, 8 y el mercado hacia el alza. En este caso, nosotros lo dejamos hasta este punto. Fíjate que el punto de resistencia, el último take profit, vamos a decirlo, era esta zona, los 1.18, pero para irnos por lo seguro, nos quedamos acá en esta zona. ¿Ok? Básicamente ocurre lo mismo. Fíjate, variaciones de estrella en la mañana en este caso, en zona de soporte. NZ de USD. Vamos a buscar acá. Estamos a primero, estas son las 12, estamos en 15 minutos, sí que estamos. De nuevo a las 8, fíjate cómo el mercado consolidó esta zona, ¿no? 8, 8, y acá tomó decisión en este soporte, dólar está débil hacia el alza. ¿Ok? Zonas para tomar tu take profit, zona 1 y zona 2 para tomar take profit. ¿Cuánto hubiese sido acá? Igual, estrella en la mañana, fíjese el patrón, ¿no? Estrella en la mañana, este conjunto de 3 velas. Tomándolo desde este punto hasta acá, 14 pips, y hasta acá, 20 pips. 20, 22 pips hubiese sido. ¿Okay? Con NZD, que es lo normal por lo que nos deberíamos de ir por cada trade. Si da más, bueno, acá. Ahora, cuando está USD de primero, ejemplo, USD CAT, USD Shift, ya la historia viene siendo distinta. ¿Ok? Fíjate cómo acá él fuertemente comienza a caer, ¿no? Cosa que no hemos visto en los otros, ¿no? Ellos todavía están por máximos, están todavía por máximos. Fíjate que si buscamos por aquí, la vela igual de las 7:45, fíjate que acá en vernos desde este punto hacia el alza, nos vamos un poquito hacia la baja, él completa aquí este patrón y se va hacia el alza. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Acá lo que ocurrió, lo que pudo haber ocurrido con este par, es que si vamos al índice del dólar canadiense, CXY, los criptos, ¿ok? Buscamos aquí desde esa hora, 7:45, 8, ¿ves? A lo que hay es un gap alcista y el par estuvo también débil, cayó el dólar canadiense, ¿no? El dólar canadiense cayó, y es lo que hace que USD CAD por un punto caiga, ¿no? Por un punto caiga, porque tenía el dólar canadiense con un gap alcista, se colocó fuerte, y por el otro, a partir de las 8:45, el dólar canadiense comienza a devaluarse, comienza a caer. Y desde este punto de quiebre, entonces, este último punto, esta última zona, el mercado hizo una formación de estrella en la mañana nuevamente y va entonces hacia el alza. Este es uno de los pares que funcionó de manera extraña. Hay pares que Aló, aló. Sí, creo que se me fue el audio a mí, chicos. Ya volví, ya volví. Ajá. Ok, vámonos entonces aquí a una hora, un momento, y vamos a ver USD Shift. Vamos a ver qué pasó con USD Shift. Fíjate, 12, 10, 9 y 8.
Fíjate que aquí en USD Chief sí concretó, ¿ok? Lo que deberías hacer, ¿no? USD Chief hacia la baja, ¿ok? Así de simple. ¿Por qué? Porque Shift está más fuerte que dólar y dólar está débil. Si dólar está débil, el mercado va a dar esa peligrosidad bajista. Ustedes también pudiesen trabajar en cada uno de estos pares, ¿no? Ya teniendo la analogía del dólar, pueden colocar simultáneamente una operación 0.02 libra, 0.02 euro, 0.02 NZD, AUD, USD CAD y USD Shift. No, y fíjate que si hubiesen colocado todas estas hasta acá, solamente hubiese sido la única que les hubiese salido, digamos, mal. No vamos a mencionarlo mal en pips. ¿Ok? Porque lógicamente CAD se valorizó. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 pares que trabajas, que uno solo te salga mal, pues es un muy buen día, ¿no? Una muy buena operación. Ahora, a esto, si le añadimos los técnicos, yo me imagino que ustedes desde allá ven claramente el hombro, cabeza, hombro, ¿no? La formación de hombro, cabeza, hombro, que vimos anteriormente también en GBP USD. Y esto es porque el mercado espera. El mercado, este tipo de formaciones de hombro, cabeza, hombro, son esperas del mercado. El mercado está intentando esperar algo y dar esa volatilidad, esa continuidad de la tendencia, ¿no? De aquí hay un hombro, cabeza, hombro bastante marcado, solo que en tendencia, claro, y es el mismo raciocinio, ¿no? El hombro izquierdo, el hombro derecho, disculpa, nos logra superar el punto máximo del hombro izquierdo, generando un rechazo en esta resistencia que se forma en ese patrón en una hora, claro, en una hora tenemos la envolvente, ¿no? La envolvente bajista, lo mismo que en Libra. La envolvente bajista, nos venimos a 15 minutos, ¿ok? En 15 minutos vemos aquí a las 7:15, 7:45, 8, la consolidación de mercado en la resistencia, no logra superar eso, de doble techo en esa resistencia de ese hombro, apoyado de que ya sabemos que el dólar está débil, señores, o sea, no vamos a comprar, no vamos a comprar en esta zona. Aquí aún más, USD Chief a 5 minutos, 7:40, 8:10 y 8:20, una mini formación de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y bajista, ¿ok? Entonces ahí están, digamos que, todas las confirmaciones, ¿no? Del par. Recuerden que también es importante determinar cuáles son las zonas de resistencias y soportes, tanto bancarios, más que todo, ¿ok? Porque estos niveles de zonas bancarias son las que nos van a dar a nosotros saber cuáles son los niveles de quiebre. Es muy difícil detectarlos en gráficos en blancos y pues si no sabes colocar soportes y resistencias, de hecho hay unos videos que tenemos grabados también de hace tiempo de cómo colocarlos, lo pueden visitar también. En seminarios anteriores se encuentra para poder detectar estas zonas de quiebra, ¿no? Fíjate donde el mercado siempre va de estas líneas gruesas a las otras líneas más gruesas, ¿no? Ese es, digamos, su recorrido, ¿no? Fíjate, él cae hasta este punto intenta llegar, retestea el punto, vuelve a intentar llegar hasta él, vuelve a retestear y aquí va en camino, ¿no? Intentando llegar nuevamente a él. Así es como hay que operar en rangos, señores. En rangos, determinando los puntos de take profit. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido el tema de la estrategia. Fíjate que efectivamente el mercado comienza a caer en GBP USD, que era lo que estábamos esperando. Una posible formación de hombro no, de doble techo aquí arriba en una hora. Y el mercado normalmente cae y cae hasta esta zona. ¿Okay? Entonces, por eso es que take profit hay que tenerlos precisos, pues, ¿no? Y no irlos modificando, ¿no? Si ese es tu estudio hasta esta zona de take profit y tu stop loss hasta esta zona, que se respete, ¿okay? Que se respete tu stop loss o que se respete tu take profit. Bueno, chicos, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente seminario.